Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si yo les digo Simba, ¿ustedes en qué piensan? ¿En el Rey León, posiblemente, en alguna historia parecida? Pues Simba tiene otro significado que tiene que ver con gastronomía sin basura. Es un emprendimiento social que busca transformar la gastronomía peruana, convirtiendo los residuos orgánicos, como la cáscara de la fruta y la verdura, en alimento para animales. Es bien interesante el proyecto y yo quiero presentarles a la coordinadora de alianzas en Simba. Ella es Stephanie Bravo de Rueda. Bienvenida, Stephanie. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de este emprendimiento. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, Simba nace de la pregunta de ¿qué pasa con la basura? ¿No? Están estos 4 amigos sentados en un restaurante y preguntan ¿a dónde se va la basura del restaurante? ¿A dónde llega? ¿No? Una vez que la municipalidad viene con el camión, se lleva las bolsas, pero ¿a dónde van? ¿No? Entonces ahí nace como la curiosidad de a dónde se iba esta basura. Y empiezan a investigar y existe este sistema formal que son los rellenos sanitarios. Eso te iba a decir, digamos. Uno pensaría primero en eso, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Pero existe otro sistema informal que son las famosas granjas de cerdos informales, que existen mucho en la ciudad. Hay unas 6.000 a 8.000 granjas alrededor de Lima. ¿Eso está mapeado? ¿Lo han podido ustedes medir? Sí, está mapeado. O sea, existe un reglamento de sanitario porcino que hace esta investigación y junta de IGESA, ¿no? No me suena poco, me suena un número importante. Es muy importante y lo más impactante es que representa el 40% de la carne que se vende en la ciudad. Toma. Toma, ese dato es potente. Bueno, ¿y entonces? Y entonces decidimos acompañar un día, esperar a este famoso granjero en uno de los restaurantes, uno de los locales, y a ver a dónde se iba, ¿no? Decidimos acompañarlo a toda su ruta y íbamos a su granja. ¿El granjero compra lo que queda en el restaurante o lo recibe por donación? Se lo lleva. Se lo lleva. Algunos restaurantes hasta lo venden a este granjero, ¿no? Entonces decidimos acompañarlo en su ruta y íbamos a su granja, ¿no? Y lo que vimos fue algo realmente impactante porque es una granja totalmente insalubre, los cuidados que se le da al animal son mínimos y se le da esta basura mezclada. Descríbeme lo que vieron. Se le dan las bolsas de basura, las voltean, botan los residuos una de las granjas bota los residuos en el piso y los chanchos van y se comen lo que encuentran, ¿no? Entonces ahí pueden haber plásticos, metales, vidrios y eso puede ingerir el cerdo. Y hay otro tipo de granjas que lo que hace es quemar los residuos que no son como alimento, como el plástico, lo que encuentran los vidrios, los metales, y hacen como una combustión para todos los residuos orgánicos que puedan encontrar en esas mismas bolsas. Y crean como esta llamada sopa, que es muy conocida en el mundo de la granjería informal. ¿Qué cosa debería comer un cerdo? O sea, no está para estar bien alimentado. Claro, no está mal lo que hace, porque es una forma de reciclar los residuos orgánicos y según la cadena... Entonces está mal cómo lo hacen, porque no utilizan elementos y no está bien quemar la basura, es ilegal. Y esa combustión hace que se contamine el ambiente, contamines el alimento, contamines a la persona, los creadores de cerdos y al cerdo, ¿no? Entonces necesita pasar por un proceso biotecnológico de estos residuos orgánicos para poder ser un alimento alto en nutrientes y apto para el consumo de los cerdos, ¿no? Es muy importante eso. Además, tengo entendido que en las granjas formales, por ejemplo, las deposiciones, las heces del cerdo y la pila del cerdo es tratada. Exacto. En este caso, ¿a dónde va? A mezclarse con esta comida que él va a ingerir. Sí, o sea, hay granjas en las que todo está en el mismo espacio, no hacen un tratamiento de estas heces, pero al final todo se acumula en un cerrito y se va quemando con los otros residuos que no son aptos para el alimento, ¿no? Entonces al final se genera esta gran combustión de acuerdo. Dentro del mismo lugar, ¿no? Intuitivamente pensaría que el consumo de carne de cerdo
por lo menos entre los limeños, es alto. Es altísimo, sí. ¿Eso lo han podido medir? Hasta el momento me parece que no tengo el dato exacto, pero, o sea, si uno va, o sea, lo puedes ver en la calle, ¿no? En los restaurantes, la Claro, mayoría. como primera impresión no diría así, ¿no? El famoso pan con chicharrón de los Por ejemplo. domingos. Y hay muchos lugares en donde este cerdo proviene de estas granjas informales, ¿no? Es bien impactante. Cuando terminaron de hacer ese recorrido y ver esta realidad, ¿qué vino después? Bueno, en este recorrido específicamente conocimos al señor Chávez, que es un granjero informal que dentro de todo sus granjas es una de las más, así por decirlo, higiénicas. Ya, ok. Entonces nos instalamos en su granja y decidimos hacer pruebas, ¿no? De lo que venía en sus recorridos. Y así fue como instalamos una pequeña biofábrica dentro de su granja para probar con los animales y el alimento, ¿no? Detállame esas pruebas, porque me interesa todo este proceso. Bueno, yo no soy la especialista en esto, Ajá. pero una de las socias es Andrea Rivera, zootecnista, y ella Ya. se encarga de hacer todo el proceso como de fermentación de los residuos Ok. para poder alimentar a este cerdo de la mejor manera, ¿no? Con los mejores nutrientes y recuperar esos nutrientes que tienen los alimentos al ser esta fermentación, ¿no? ¿El granjero había aprendido de quién el manejo de los chanchos? ¿Era de padres a hijos? Claro, o sea, es una herencia que ellos reciben, o sea, van heredando las granjas, pero al final no tienen ni idea, o sea, ¿No hay un cuestionamiento que lo que No, están haciendo es ese- una barbaridad? de dos maneras se saben que es una barbaridad, Ok. pero, o sea, este señor tiene 80 años, nunca ha trabajado para una empresa, nunca ha estado formalmente en planilla, no ha recibido CTS nunca en su vida, entonces no tiene el conocimiento ni la capacidad Entiendo. para formalizarse, ¿no? Y se dedica a su granja 8 horas al día, 9 horas al día recogiendo para luego alimentar a sus cerdos, o sea, no le da el tiempo ni siquiera de poder formalizarse, ¿no? ¿Cuántos chanchos tiene una granja pequeña de ese tipo? 30 chanchos 30 chanchos. alrededor. Cero Hasta más, autorización municipal y ese tipo de cosas, por supuesto. por supuesto. El agua. ¿De dónde sacan el agua para El- la limpieza mínima? No hay limpieza mínima. No hay limpieza mínima. Ok. No tienen agua, no hay desagüe. O sea, estamos hablando de lugares en Villa El Salvador, Ventanilla, Lurigancho, Claro, donde no hay claro. agua y desagüe. Claro, no, te entiendo. Hace tu compañera entonces las pruebas, tu compañera zootecnista, me he olvidado su nombre. Andrea Rivera. Andrea Rivera. ¿Y qué determina? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? O sea, los pasos que hay que seguir es un proceso de control de calidad. Ese es nuestro proceso en nuestra biofábrica hoy en día. Es ver qué es lo que hay en la bolsa, separar lo que no debería ir como el alimento, por ejemplo. Los ajíes no son buenos para el cerdo, los cítricos Los ajíes. ajá, no son buenos para el cerdo y distintas vegetales o carnes o huesos no se pueden alimentar a los cerdos. Entonces se hace un control de calidad y se separa lo que el cerdo no puede comer para luego pasteurizarse y luego fermentarse, ¿no? Digamos, pero ahí le está salvando la vida al cerdo. Exacto. Hasta ahí no estamos viendo el impacto humano. Pero lo que pasa aquí es que el cerdo que están en estas granjas informales no es apto para el consumo humano. Nosotros No es apto. hicimos pruebas a estos cerdos del señor Chávez y no es apto. Pues. ¿Por qué? ¿Qué cosas tiene? Está totalmente contaminado. O sea, imagínate una granja informal está llena de humo del plástico quemado que los cerdos respiran, este alimento que no está procesado correctamente. O sea, es una olla gigante que le llega todo el humo a esta combustión totalmente contaminado, ¿no? Entonces el cerdo se alimenta de eso y el lugar donde vive no es apto. Digamos, te escucho y es como para no creerlo, pese a que uno ve las chancherías al pasar y se tapa los ojos para no mirar, pero esa es la carne que va a los mercados todos los días. Exacto. Todos los días. Tremendo. Tremendo, sí. Es bien impactante y sobre todo, o sea, no es una o dos, ¿no? Hay ya 6.000, 8.000 granjas. Bueno, entonces con esta data, con esta información, con esta situación generada, ¿qué es exactamente lo que han hecho? O sea, nosotros creamos el programa Gastronomía sin Basura porque nos enfocamos en restaurantes donde la mayoría de estos granjeros van a hacer su recorrido, ¿no? Entonces quisimos empezar por ahí para luego expandir hacia otros áreas o categorías, ¿no? Entonces, nosotros recogemos en los restaurantes, hacemos todo este proceso. Ustedes recogen ahora, Sí. ya no el granjero. No, ese era nuestro como in situ de investigación, ¿no?
el señor Chávez, la granja del señor Chávez. Y luego nosotros nos llevamos estos residuos orgánicos de los restaurantes y los reciclables, plástico, metal, vidrio, cartón, a nuestra biofábrica. En la biofábrica procesamos estos residuos orgánicos bajo este proceso que te conté. Y una vez que tenemos el alimento, ya con los nutrientes recuperados, los distribuimos a estas granjas que están alrededor de nuestra biofábrica. Hasta el momento trabajamos con 13 criadores. 13. ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo fue la relación con los criadores? ¿Cómo los animaron a que cambiaran sus estilos de trabajo? Es difícil porque no confían en ti, entonces creen que tú los vas a engañar, porque son personas que crecen en un ambiente súper dañado, ¿no? Entonces, si viene un extraño a ofrecerles un alimento para sus animales, Les suena rarísimo. Les suena súper raro y no creen en ti, ¿no? Entonces, es una forma de ir ganándote su confianza poco a poco, con pruebas, les vas dando un poco, y una vez que estás en una granja, el vecino siempre va a querer, porque ve la mejor en sus cerdos, ¿no? Entonces, así se va dando como la relación por vecinos, ¿no? En el local, la biofábrica. La biofábrica. Cuéntame el proceso en la biofábrica. ¿Cómo se producen allí las cosas? Ya. Nosotros nos llevamos de los restaurantes todo un contenedor y al restaurante le dejamos uno limpio. Entonces, en ese contenedor está lleno de las bolsas de los residuos orgánicos ya separados. Nosotros hacemos capacitaciones al restaurante donde enseñamos el sistema de segregación correcto para poder hacer el proceso. Entonces, en cada restaurante siempre va a haber un tacho de orgánicos, un tacho de reciclables y un tacho de basura. Nosotros nos llevamos que es otra área que hay que trabajar también, porque no todos los restaurantes además tienen esos hábitos. Exacto. Nosotros hacemos capacitaciones cada 4 meses a todos nuestros aliados para evitar errores, ¿no? Y generar esa conciencia y darles la información necesaria para que todo el proceso se haga, ¿no? Porque si en el restaurante no se hace bien, todo nuestro círculo se va afectado. Entonces, nosotros nos llevamos esos orgánicos, llegan a nuestra biofábrica en el contenedor. Tenemos un control de calidad donde vaciamos bolsa por bolsa a ver qué es lo que hay y separamos, ¿no? Si hay vidrio, se descarta toda la bolsa porque está contaminada. ¿Ah, sí? Exacto, porque ¿qué pasa? Un vidrio roto puede afectar a toda la bolsa de las astillas, entonces no podemos arriesgarnos a darle ese alimento al animal, ¿no? Entonces, si nos toca un vidrio roto, se descarta toda la bolsa. Si nos toca una bolsa de ajíes, se separa para el compost. Si nos toca una bolsa con huesos que no puede comer el animal, se descarta para compost. Entonces, una vez que ya tenemos ese control de calidad, pasa por una pasteurizadora para luego ir a la fermentación y que se recuperen esos nutrientes, ¿no? O sea, se queman las bacterias en la pasteurización y luego en la fermentación se recuperan los nutrientes. ¿Y luego cómo entregas el producto? En cilindros. Cilindros. Que luego te devuelven a ti para seguir manejando la operación. Exacto. O sea, nosotros hacemos lo mismo que con los restaurantes, con los contenedores, con los cilindros. Dejamos el cilindro y nos llevamos el otro para limpiar, ¿no? Pero si de un 100% de basura que recibes de un restaurante, ¿te vas a quedar con cuánto al final, luego de esa revisión exhaustiva que haces? O sea, por ejemplo, nosotros nos llevamos los orgánicos y los reciclables. Ajá. Mayormente los orgánicos en un restaurante llegan a ser hasta casi el 90%. Ok. El 5%, ¿De ahí cuánto te sirve? Quitando ají, limón, todo ese tipo de cosas. El 70%, 80%, sí. O sea, tú no sientes una merma, digamos, no hay una preocupación porque te va a faltar comida. No, para nada, al contrario. Y ese 10% lo hacemos abono, ¿no? Compost. Entonces, al final no es una merma, sino es una... No, totalmente. Es una ganancia, por supuesto. Una última pregunta antes de irme a la pausa, que me da mucha curiosidad. ¿Te has sorprendido, les ha sorprendido encontrar lo que los restaurantes botan a nivel de comida? Sí, es sorprendente. Es realmente impactante porque es comida ¿Qué que cosa, está... por ejemplo, has encontrado? ¿Comida completa? Comida completa, o sea... No puede ser. Sí. O sea, es muchos, desconche, desecho de desconche, ¿no? O sea, todo lo que la gente deja en sus platos. Eso pues es un montón, ¿no? A la larga. Es muchísimo, sí. Bueno. Se genera un gran desperdicio en alimentos que están en buen ¿Imaginas estado. Los buffets? Claro. Los hoteles, los que deben de descartar habitualmente. Es muy loco. Y lo peor de todo es que ese desperdicio de comida
se va a un relleno sanitario Así es. y se desperdicia. Y se desperdicia. Efectivamente. De acuerdo. Stephanie, quiero hacerte más preguntas. Me tengo que ir a la pausa. Ok. Pero no te vayas. No. Quédate con nosotros para seguir conversando. Estamos conversando, ya lo ven ustedes, de un emprendimiento social muy interesante. Me he pasado el tiempo, pero ha valido la pena en este primer bloque conversar con nuestra invitada, con Stephanie, que nos ha contado detalles de este emprendimiento social. Ahora lo que toca en el segundo bloque, y ella me lo va a permitir, es un poco saber cómo se financia una operación como esta, qué indicadores de éxito tienen, cuáles son los objetivos de mediano plazo. San Fernando se interesará por un emprendimiento como este, las grandes empresas de chanchos. Bueno, vamos a hablar con ella después de la pausa de todas estas cosas. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Simba, por una gastronomía sin basura, es el tema que nos ocupa. Stephanie Bravo de Rueda está con nosotros, ella es coordinadora de alianzas en Simba y nos está dando una lección de cómo se pueden utilizar los desperdicios, mejorar la calidad de vida de granjeros, porque los productos tienen un mejor precio, un mejor valor, digamos, impactar mejor en la vida de los animales también, si uno quiere tener una mirada animalista del asunto. Pero finalmente, ¿cómo hacemos para tener un manejo de residuos ordenado y útil? Bueno, Stephanie, me estabas contando, y me estaba quedando sorprendido de cada cosa que me estás contando. ¿Cómo financian la operación? Bueno, el restaurante nos paga una suscripción mensual. Entonces, eso hace que se financie el recojo y el proceso de la biofábrica, ¿no? Y además, nosotros vendemos ese alimento a los granjeros a un mínimo precio, que no es el valor realmente de este alimento. Entonces, de alguna forma, de esas dos formas de ingresos se financia la operación, ¿no? Dos preguntas a partir de ahí. El restaurante podría decir, ¿pero por qué tengo que pagarles porque me recojan la basura? Si eso me lo puede hacer cualquier municipio. Y segundo, el granjero siempre ha tenido esa comida gratis, ¿por qué ahora tiene que pagar por ella? ¿No son preguntas que suceden en el camino? Exacto. Hemos tenido mucho rechazo de restaurantes por ese motivo, ¿no? Por el hecho de que tengan que pagar. Pero al final es una inversión que están haciendo porque ¿Por qué? Porque uno, que están apoyando a evitar que se genere esta gran contaminación, ¿no? Eso sin duda. Y además, nosotros enviamos reportes mensuales a los restaurantes. Entonces, cada restaurante sabe cuánto desperdicia en orgánicos y el ahorro que podría generar en vez de desperdiciar esto, ¿no? Por ejemplo, nos llega 50 kilos de papa. Tomamos una foto y se las mandamos en este reporte. Entonces ellos pueden ver por qué han botado esta cantidad de papa y evitar que se genere esa merma generando ahorros, ¿no? Pero me parece que estás apelando a empresarios que tienen que tener una sensibilidad por el cuidado, por su ciudad. Exacto, importante. Es importante, obvio. Porque si la lógica es económica, de pronto no funciona, ¿no? Sí, y probablemente muchos de ellos nos han rechazado por ese motivo, ¿no? Ajá. Pero hay muchos que sí tienen ese interés de mejorar, ¿no? Claro. Y que muchos de ellos trabajan con un chanchero y que no tenían ni idea qué pasaba después. Entonces, ¿Y qué pasa con el granjero que ahora paga por la comida? O sea, recibe este alimento que ve que sus cerdos tienen una mejor calidad, o sea, es una mejor carne y que pueden vender esa carne a un mejor precio, ¿no? ¿Eso lo nota? ¿Tú notas un chancho de mejor calidad, Sí, sin duda? Sin duda, o sea, yo no tengo experiencia en la granjería, o sea, de cerdos, pero estoy segura que ellos saben al mínimo detalle cómo está su chancho y en qué estado está, ¿no? Y qué carne va a producir. Y te dicen, oye, ahora mi chancho está mejor. Sí, claro, no se enferman. Normalmente en esas granjas tienen una tasa de mortalidad muy alta porque están en una situación, o sea, tienen un alimento muy pobre, ¿no? En cuanto a calidad. O sea, sí hay un claro cambio en el animal y en la calidad de lo que este animal va a hacer en carne. Sí, claro. Ya, eso me parece que es un cambio fabuloso. Sí. Cuando me hablas de enfermedades en los chanchos, en mi cabeza piensa en triquina, digamos, que es la típica. Pero estamos hablando de otras enfermedades que pueden complicar la existencia. O sea, en cuanto a la enfermedad del cerdo, les da mucha neumonía porque están en lugares muy fríos, sobre todo en invierno, y mueren de eso, ¿no? Entonces la gente, como no tienen cerdos de buena calidad, no tienen sanos, se enferma muy rápido, ¿no? Entonces, ¿en esas granjas hay apareamiento de los animales? sí, tienen normalmente como una madre que se encarga de producir los lechones, ¿no?
Entonces, uno o dos Son varios machos y una hembra y que una produce. hembra que produce. Ya. ¿Cuál es el norte El norte. de Simba? Bueno, ahora una buena noticia es que tenemos nuestra propia granja. Ya. La primera granja de cerdos ecológica en pastura. Entonces los cerdos van a estar libres, van a pastorear. ¿Dónde está la granja? Está en Pachacamac. Pachacamac. Y la idea de esto es cerrar el círculo, ¿no? Entonces, Pero tus granjeros están haciendo y estás compitiendo. no, ¿Estás compitiendo conmigo? no queremos hacer eso. Lo Ajá. que queremos es para esta granja sirva de ejemplo para ellos. Entonces, tenemos un programa de criadores que buscamos que estos criadores vayan a nuestra granja, le enseñemos estas prácticas Buena idea. y que sepan cómo se hace y cómo se debería Que hacer, vean ¿no? un chancho hermoso, digamos, ¿no es cierto? y sepan que estas prácticas les van a servir como para mejorar sus ingresos, ¿no? Y su infraestructura en sus granjas. ¿Cuántos chanchos tienen hasta ahora? Tenemos 25 cerdos, hasta el momento lechones, que ¿Cuántos compraron para comenzar? teníamos una madre que acaba de parir, me parece que Dan muchos también, eso es una gran ventaja. Esa es una ¿no? ventaja Sí. que ha dado como a 6 lechones o 7. Imagínate. Y antes de eso compramos como a 13 por ahí. Y vamos a hacer una nueva compra pronto. Entonces, Ajá. Esos lechones que tenemos ahora, para inicios del próximo año ya van a estar listos para Ok. venderse, ¿no? ¿Esos animales siguen el proceso de alimentación de las otras granjas? ¿O la pastura cambia la actitud? Sí, claro, lo que va a pasar es que nuestra granja queremos que sea 100% ecológica, entonces vamos a tener gallinas que nos van a ayudar al compost, los mismos cerdos nos van a ayudar a generar el abono para la granja y además esa pastura les va a dar los otros nutrientes que no les puede dar el alimento que les proponemos, ¿no? Ujú. Que- Hay países donde al chancho se le nutre de tal manera que el valor de su carne Sí. se eleva exponencialmente. Exacto. Hay un ejemplo clarísimo. En Japón lo hacen. En Japón reciclan los residuos orgánicos, reaprovechan esos residuos orgánicos y los distribuyen a granjas formalizadas, ¿no? Entonces, este cerdo es una carne premium que se vende en Japón. O sea, es de la mejor calidad que se pueda vender en carne de cerdo. Mira, no me estaba yendo tan lejos. En España hay algunos chanchos que les dan de comer bellota. Exacto. Y Sí. solo comen bellota. Y solo con... Y una pierna del chancho de bellota cuesta 3.500 soles. Sí. Una pierna, imagínate las 4. Ahí tienes, por ejemplo, un valor agregado. Claro, pero tienes que pagar la bellota, que Claro. además no es barata, y mantenerla toda la vida útil del chancho. Sí. ¿Esa es una buena lógica? Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es analizar el alimento que tenemos y tratar de proporcionar los nutrientes faltantes para que ese cerdo sea de la mejor calidad posible, ¿no? Y tenga este alimento totalmente lleno de nutrientes y suficientes para que el cerdo tenga la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos falta más carbohidratos, tratamos de compensarlo para que este cerdo sea premium, como el de Japón. ¿Dónde vas a comercializar el chancho? Nuestra primera idea es llegar a los mismos restaurantes que son nuestros aliados, ¿no? Entonces, Ok. así cerramos todo el círculo y ellos pueden recibir esta carne que está de alguna forma volviendo, ¿no? Porque se reaprovecha Con un su... sello orgánico potente, además, ¿no? Ujú, exacto. El chancho siempre tiene que convivir o tener una existencia sucia. No, Porque es algo que el chancho como animal cochino, sí. ¿no? Al contrario, el chancho es uno de los animales más limpios. Él mismo quiere ser limpio, o sea, no le gusta vivir en suciedad. No le gusta. No. ¿Y por qué tenemos eso? Es muy inteligente, a uno no lo cree, pero los cerdos son muy inteligentes. Muy inteligentes. ¿Y por qué habríamos heredado esa noción del chancho como sucio? No sé, la sociedad, la forma de crianza quizás, o sea, al final el chancho no es el sucio, sino es la persona que lo cría, ¿no? ¿La granja quiere crecer? Claro que sí. ¿A dónde quieren llegar con ello? No solo queremos hacer nuestros cerdos, sino queremos hacer biofertilizantes, quizás hasta biogás, biocarbono con los residuos, las mermas que no pueden ir como en el alimento, y eso se puede hacer en la granja, ¿no? Tener nuestras gallinas ponedoras de huevos que nos van a ayudar a hacer el compost, hortalizas, y hacer como un lugar donde en la ciudad donde puedas encontrar alimentos orgánicos y tratados como amablemente con el medio ambiente, ¿no?
En tanto emprendimiento social, por supuesto que tiene un enfoque social y una mirada de desarrollo, pero también es un proyecto que tiene que ser sostenible económicamente. Exacto. ¿Han trabajado ya la marca? ¿Han trabajado sus empaques? ¿Han pensado Todavía. en ese tipo de cosas o eso está en proceso? Está en proceso, todavía no hemos trabajado el desarrollo de la venta de la carne, pero está claro que sí, ¿no? La idea es, una vez que ya tengamos a nuestros aliados, que tengamos esa distribución a ellos, migrar hacia distribuirla en toda la ciudad, ¿no? Porque sería increíble poder proporcionar esa carne de alta calidad y apta para el consumo humano. Claro. ¿Y la lógica de Simba es quedarse en Lima o hay una aspiración de mirar país? No, incluso ciudad primero, ¿no? Tenemos proyectado crecer a ciudades como Cusco, Trujillo, Piura, y una vez que ya está, tener varias biofábricas dentro de todo el país, ¿no? Para luego ya migrar a otro país. Son de momento muy pequeños, pero ¿tienes la sensación que la industria de la carne, los grandes chancheros, pueden mirar con cierta desconfianza una iniciativa como esta? Pues, ellos en sí son gente desconfiada, ¿no? Entonces, pero si tú les ofreces y les enseñas nuestro programa de creadores, va a ser como una ayuda más que una desconfianza para ellos, ¿no? Porque es darles esa facilidad de llegar a vender esta carne en lugares donde nunca antes ha vendido y a un precio muchísimo más alto, ¿no? Entonces, eso yo creo que para ellos es más importante, ¿no? La lógica de ustedes es un chancho que muere, digamos, que se sacrifica, se corta y se envasa, o está pensado como algunas marcas que maceran, entregan el producto ya con la salsa, digamos, para entrar a la parrilla. ¿Toda esa mirada es una posibilidad? No hemos pensado todavía en eso, no hemos llegado a ese punto, pero lo que tengo entendido es que solo se va a envasar, no se va a macerar por el No se va a macerar. No. Hasta el momento no. Pero para darle un valor agregado también al producto, ¿no? Claro que sí. Como queremos distribuirlo directamente a los restaurantes, a nuestros aliados, entonces es más fácil hacerlo tal cual envasado, no macerado. La pregunta tonta de la tarde. ¿Nuestro chancho es un chancho criollo? ¿Es un chancho especial? ¿Es un chancho diferente? ¿Es un chancho más hermoso? Es un chancho criollo. ¿Criollo? Sí, es medio peludo. Ya. Sí, es una especie así bien. ¿Hay varios tipos? Sí, hay varios tipos. Yo no soy la experta en esto, pero sé que hay varios tipos y hay varias razas, soy un ¿no? ignorante absoluto, pues me estoy Sí, enterando sí. hoy día. Pensé que había jabalí, chancho, que era lo único. No, hay varias razas dentro Ya. de la ciudad, ¿no? Incluso si te vas a Cusco hay una raza, si te vas a otra parte Mira, del no país, hay distintas razas, ¿no? ¿Y la mejor, la de más calidad, se conoce? ¿Tiene un nombre? No sabría decirte la verdad. Bueno. Pero sé que esta raza criolla, esta raza peluda es como Sí. así súper buena. Y para cerrar el círculo, como dices tú, también hay que sacarnos de la cabeza que la carne del chancho es muy grasosa, porque sí puede haber tocino, por supuesto, y sí puede haber panceta, por supuesto, pero es una carne en algunos cortes muy magra y muy saludable y con poca grasa. Exacto, y sobre todo si es un cerdo bien alimentado. Exactamente. Va a ser una carne súper saludable, ¿no? Exactamente. Ahora, siempre en casa decían que la carne del chancho había que freírla muy bien o cocerla muy bien, por esta lógica de la triquina. ¿Esto es así o ya en tu granja eso no va a pasar? No sabría decirte, pero quizás no sea necesario cocerla tanto, ¿no? O de pronto es un animal que tiene intrínsecamente la enfermedad y la lleva con él, ¿no? No. La coge en condiciones. En condiciones, exacto. Interesante. Oye, me parece que tienen un proyectazo. Mucha suerte, Stephanie. El tiempo nos ganó. Muchas gracias. ¿Dónde se les puede encontrar? Si hay alguna nos buscan dirección. en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram. Simba Perú. Simba, ajá, con N de Simbasura. Ya, okay. Y en nuestra web www.simba.pe. En este momento la comercialización ya es posible, la compra de los animales. Todavía no tenemos la carne y está separada para nuestros aliados por el momento. De acuerdo. ¿no? ¿Y hay la posibilidad de algún paseo con colegios para que vean cómo producen ustedes? Quizás más chanchos adelante. saludables. Sí. Sí. Quizás más adelante. Bueno, Stephanie, enhorabuena por el proyecto y gracias por haber compartido con nosotros estas ideas. Gracias a ti. Stephanie Bravo de Rueda ha estado con nosotros. Interesante lo de Simba, ¿no? Por una gastronomía sin basura, pero también por un chancho de más calidad y por un producto final más nutritivo para la gente.
Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Está claro que todos tenemos que pagar impuestos. Pero claro, esta es una frase en general muy bonita, pero que tiene una serie de aristas muy complejas. La primera de ellas es que no hay Estado que se soporte en ciudadanos que no pagan impuestos, pero también hay ciudadanos que dicen, un momentito, yo pago mis impuestos, me mato trabajando, pago un alto nivel de impuestos, además en un país como el nuestro, con altas tasas, y no recibo lo que merezco. O lo que deseo, porque el merezco siempre es una medida compleja. Bueno, hay una organización que se llama Asociación de Contribuyentes. Es una institución abierta y sin fines de lucro que defiende el derecho del contribuyente a recibir servicios de calidad por sus impuestos. Que además es la esencia de la base liberal, digamos, no estamos inventando nada nuevo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que en el país los servicios sean de pésima calidad y nos den con palo. Bueno, José Ignacio Beteta sabe mucho más de esto que yo. Él es presidente de la asociación, está con nosotros y vamos a hablar de impuestos. Bienvenido, José Ignacio. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, por esta conversación. Y sí, efectivamente, lo has explicado de la mejor manera que se puede. Y además te cuento un poquito la historia. Por favor. Yo soy historiador de profesión en la Universidad Católica. Ajá. Y una de las cosas que yo empecé a investigar cuando me incorporé, cuando asumí las riendas de esta institución, era que las asociaciones de contribuyentes tienen más de 70 años. Mira. Ellas nacen, este tipo de organización, nace en Estados Unidos y en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XIX, habían dos características muy interesantes. La primera es, el Estado no te cobraba impuestos por el consumo. Ya. Y ahí vendrán las películas de los años 20, Ajá. bueno, de época, ¿no? De los años 20, que son estas de los impuestos al tabaco, el contrabando del alcohol y todas estas cosas, porque el Estado empieza a gravar con impuestos las transacciones comerciales entre dos privados, entre dos personas naturales. Entonces, el privado dice, ¿cómo es posible? Claro, porque antes los impuestos eran a la renta, o por temas de tierras, propiedades, herencias, o aduanas, aranceles, ¿no? Pero nunca el Estado se había metido, digamos, entre comillas, a sacarle la plata del bolsillo directamente a dos personas que estaban ejerciendo una labor o una función privada, porque yo produzco con mi plata y tú me compras con tu plata. Así es. Entonces, apenas se crean estos famosos impuestos al consumo que luego se van a llamar IGBs e IVAs, los ciudadanos de estas ciudades, en Nebraska, California, y bueno, estados y ciudades, crean asociaciones de contribuyentes. Para defenderse de esto. Más que para defenderse, para decir, ok, si ya me vas a quitar un poco más de la plata que gano, voy a ver qué haces con esa plata. Ok. Entiendo. Y entonces surgen asociaciones de contribuyentes que en sus inicios están conformadas por empresarios y personas naturales, hasta profesores, profesores de universidades, el bodeguero, el zapatero y el que desde el dueño de la gran empresa constructora hasta el zapatero de la tienda de la esquina. Porque a todos les pega igual esta especie, digamos, de nueva imposición o impuesto, porque finalmente la palabra impuesto pues es impuesto, ¿no? Es un poco la historia. Entonces, ¿qué pasa? En Latinoamérica no hay una cultura, efectivamente, ni de pagar impuestos, ni de reclamar por los derechos que tú tienes por pagar impuestos. Entonces, en México, en Argentina, en algunos lugares de Centroamérica, surgen asociaciones que se llaman parecido a nosotros. Nosotros los contribuyentes, Organización de Contribuyentes de México, y que tienen un perfil parecido. Nosotros somos la primera en el Perú. En el Perú. Y de hecho, esta nueva etapa, porque estamos haciendo una serie de cambios muy interesantes, creo yo, va a fortalecer este rol, que es, la misión es defender el derecho de los contribuyentes a recibir servicios públicos y estatales de calidad a cambio de sus impuestos. De acuerdo. ¿Por qué crees que hay una lógica de desapego, de desafección o de no mirar qué ocurre con esos impuestos? Mi hipótesis es que como entra todo a una bolsa donde todo se diluye, uno termina perdiendo la noción de que se trata de su dinero. Creo además que las palabras esconden la realidad, digamos, impuestos, la caja general, pero cuando tú dices la plata de la gente, de pronto las palabras serían tomadas de diferente manera. ¿Por qué tenemos esa desafección respecto al impuesto? Mira, totalmente de acuerdo también. O sea, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y creo que a todos, ¿no? Lo primero es, nosotros vivimos en un ecosistema económico que es
primordialmente informal. Así es, clarísimo. El peruano se ha acostumbrado a sobrevivir sin el Estado. Y esto de acá es muy fuerte. Cuando hablamos de informalidad no solamente estamos hablando de ilegalidad, eso es una dicotomía falsa, en verdad, es una falsa oposición. El informal es el peruano que nunca entró en un sistema que nunca le dio nada. O sea, este sistema nunca le dio nada. Entonces, por aquí iba a entrar. ¿No es cierto? Si podía con su esfuerzo solo salir adelante porque el Estado no estaba ahí para echarle una mano. ¿Y tú te acuerdas de este libro famoso de Matos Mar, El desborde popular? Es esta migración del campo a la ciudad, que en los años 30, 40 uno podría ya debatir acerca de qué era informalidad, porque obviamente había mucha menos regulación. Seguro. Y mucho menos tributación e impuestos, pero claro, toda esta masa de gente que llega a ciudades que no están dispuestas y que no están preparadas para recibirlos. Entonces yo empiezo a hacer mi casa con lo que puedo, vivo en mi tierra que no es mía, que la he invadido, luego me voy a un colegio que me lo he inventado o que alguien me lo ha inventado para mí porque el Estado no se daba abasto, y me voy a una clínica privada, que ojo, no estamos hablando de las clínicas formales privadas, estamos hablando de las clínicas que están regadas por todas las ciudades y que son clínicas formalmente informales porque nos hemos ya acostumbrado a vivir en la informalidad, proveedores, clientes, ciudadanos, servicios, todo. Ese es un primer punto importante, por lo cual no hay esta relación de, como tú bien has mencionado o descrito, de apego o afección a ese impuesto que yo pago. Y lo segundo es, yo recuerdo mucho una persona que sabía mucho de políticas públicas y de temas tributarios que me contó una anécdota interesante que pasó en Estados Unidos. Hizo una visita con una serie de funcionarios y políticos y una constatación muy interesante fue la siguiente. El 80% más o menos de los impuestos que paga un norteamericano son locales. O sea, la gran carga tributaria de países como Estados Unidos y también en Europa ocurre, son impuestos locales. Entiendo, claro. Entonces, claro, cuando es un impuesto que tiene que ver directamente con el tacho de basura que te ponen enfrente a tu tienda, ¿no? Tu vínculo es otro. Tu vínculo es otro, porque tú sientes que estás pagando por algo que te toca la vida, te toca realmente ese espacio en el que tú habitas. Aquí, como tú bien sabes, los impuestos municipales, los arbitrios, los prediales... Que serían los más cercanos, digamos, ¿no? Que serían los más cercanos. Todos los años vemos carteles que dicen Amnistía General, que no sirve para nada, evidentemente, la Amnistía General. Pero además es inaceptable como concepto, digamos, ¿no? Es un concepto que es cierto. inventado, digamos, ¿no? Y además, eso que te demuestra que nadie paga, es decir, se paga poco, súmale toda esta carga de informalidad ya al tema local, tienes municipalidades que no tienen fondos, que no se preocupan por generar un contrato social con el vecino. Así es, por fortalecer esa área, ¿no? Sí, esto, dándole la vuelta al círculo y regresando a lo que tú mismo dijiste, termina generando una indiferencia y una especie de anomia frente a si el Estado me va a cobrar, prefiero que no me cobre, si puedo evitarlo, lo evito, ¿no? Y es más, no me importa, sobrevivo. Entonces, yo creo que vinculándolo ya a nuestra misión además no solamente es un tema de, ok, te fiscalizo Estado para ver qué haces con el dinero, que es muy importante, sino también es generar una cultura de contribuyentes, una cultura de, preocúpate porque esa plata que está ahí es tuya. La plata del Estado, el dinero del Estado no existe. Existe el dinero del ciudadano, sea chiquito, mediano o grande, que se va a una bolsa esta que mencionas. Mira lo que pasa con la ONP, ¿no? Tú puedes aportar 18 años, 19 años con 10 meses. Sin sentido. Es increíble. Un mes que algo pase, perdiste todo. O boletas físicas. Todavía tienes que presentar las boletas físicas que se te perdieron, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que puede haber aportado durante años, termina su carrera, además, justamente otra vez, en un sector informal laboral, entras, sales del sector formal. Así es. ¿No? Pasan tus 20, 25 años, eres un viejito, no tienes ni dónde ser enterrado, has aportado X años y no te dan nada. No. Bueno, pero ahí la lógica también es la presión de los sectores privados en el tema previsional de eliminar un espacio estatal de previsión social. Es todo un debate, evidentemente, porque el sistema previsional tiene que existir. Por supuesto. El más liberal te diría que no, ¿eh? Y ojo, es muy debatible, porque seguro, tú puedes decir, mi plata, yo hago lo que quiero. Lógico. Pero en la lógica, obviamente, de un ciudadano que no está preparado para ser absolutamente responsable de los bienes que va a ahorrar, el Estado tendría que preocuparse por eso. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ya hablando del dinero del contribuyente,
si tú me preguntas a mí, la diferencia entre el sistema público y el privado, que es algo que hay que mejorar porque el sistema tiene que ser reformado, es por lo menos el privado te da una cuenta individualizada. O sea, vamos a los principios, ¿no? No, de acuerdo. Si el Estado va... Es discutible cómo manejan tu plata, pero como principio tiene sentido. Esta es tu plata. Tu plata. Y tú después te puedes quejar, ¿eh? Si Claro. el lapso de vida, si el cálculo que hacen, si la rentabilidad, si te cobran esto de más o no. Pero por lo menos tú sabes que esa cuenta es tuya. Acá en la ONP se va a una bolsa, ¿no? Pero en otros países las bolsas han funcionado, José Ignacio. Pienso en los sistemas escandinavos, pienso, ¿no? Que siempre los ponemos como modelo de... Sí, cuando hay impuestos. Pues ¿no? es que es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, cuando tienes un 70% de gente que no paga impuestos, Ok, de acuerdo. tu sistema estatal Está roto. es inadmisible, claro. O sea, y yo te entiendo, ¿eh? Porque claro, estos estados funcionan con 80, 90% de Además de cada dólar que ganan, formalidad. 55 centavos se van en impuestos, o sea, pagan un montón de impuestos Sí. para ello, ¿no? Y acá la vuelta, o sea, nuestro modelo ideal sería un país como Uruguay, por ejemplo. Ok. ¿No? Los uruguayos son pocos, un país un poco más homogéneo, tienen un fondo de salud, todos contribuyen entre el 4 y el 8% a este fondo, fíjate, según la condición social en la que están, según si estás casado, si eres mamá soltera, claro. hacen toda la discriminación positiva, digamos, para ver cuánto te tocaría pagar. Y ese fondo es autosostenible y la gente accede a tratamientos que son innovadores, de última generación, pagados por el Estado. Pero otra vez, estás en un país que es prácticamente, con sus problemas y bemoles seguramente, 90-95% formal. Acá estamos en el 30%, 25, 20 y tantos de formalidad. Y un 70 o más de informalidad, porque a mí me parece que esas cifras incluso tienen su suavizante, ¿no? Permíteme, Sí. si tú, José Ignacio, lo ves con claridad, volver al tema de la informalidad, que lo pones como el sustrato de este desapego ciudadano-Estado y, por tanto, desapego ciudadano con el pago de sus impuestos y la rendición de cuentas de estos. Acabo de regresar de estar 5 días en Tingo María, en Huánuco, Tingo María. Había estado hace unos 10 años atrás y ya mi sensación había sido la de ciudades desordenadas. He vuelto y he visto ciudades tomadas por mototaxistas, por comercios que toman la vía pública sin ningún problema. Y lo primero que pensé, y lo asocio con lo que estás diciendo, es: aquí la informalidad ha crecido como un cáncer que nadie ha sabido controlar. El mototaxista me decía: señor, para ser usted mototaxi en Tingo María solo tiene que comprarse la mototaxi. No tiene que pasar ningún examen, no tiene que ir al municipio, no hay ningún estado que ordene, digamos, esta lógica de causa en la ciudad. Entonces me pregunto si la informalidad en estas condiciones nos ha carcomido ya con una metástasis, es decir, no vamos a salir de una situación como esta y hay que pensar en nuevas formas de establecer vínculos ciudadano-Estado. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo veo, y tú lo has visto, porque tú también tienes mucha experiencia en esto, tema de políticas públicas, digamos, cuántas veces estamos chocándonos contra la pared con este ideal de la vamos a formalizar. Y a mí me parece que la idea no es tanto vamos a meternos a todos en esta bolsa, como si estos fueran, ¿no es cierto?, un grupo que está lejos y que hay que curarlo. Así es. Yo creo que esta oposición informal-formal parte ya de una premisa que ya en la base está errada, y es en qué sentido el Estado debe o no debe, ¿no?, incentivar esa formalidad y qué significa ser formal. Mira, estos mototaxistas, transportistas, etcétera, ¿no? Lo he puesto como ejemplo porque es lo más visual, Sí. José Ignacio, ¿ya? Sí. Pero hay otros niveles de informalidad tremendos. Totalmente, pero mira cuál es la OIT hizo un estudio acerca de esto hace por lo menos 2 o 3 años y debe estar vigente aún. El 60% de empresarios pequeños y medianos a los que les preguntaban cuál era la razón por la cual no se formalizaban, era las barreras burocráticas del Estado. O sea, el costo de la formalidad. Si yo sigo viendo la formalidad como un espacio, ¿no es cierto?, medio en blanco, purista, en donde todos tienen que meterse, porque ahí están las reglas del Estado, ya estoy empezando mal. Lo primero que tendría que pensar es, oye, ¿qué es lo que aquí yo te debo obligar a cumplir según yo Estado? ¿Qué cosa es ser formal o no? ¿No? Y bueno, evidentemente ahí tendrías que ir ya una política mucho más especializada por sector, ¿no? Vamos a ver el sector agrícola, vamos a ver el sector minero, vamos a ver el sector transporte, vamos a ver el sector telecomunicaciones. Pero esa es la tarea, es decir,
no es formales informales, es, perdóname, tú me estás pidiendo que yo sea formal, ¿en qué consiste ese combo? ¿No? Y esto de las barreras burocráticas, los costos de la formalidad son muy altos. Entonces hay que replantear primero qué tipo de formalidad estamos buscando. Estando de acuerdo contigo, me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar planteado el tema, asumiendo que tú quisieras superar esas barreras burocráticas, cuando comienzas a ver las ventajas de la formalidad, no son tampoco gran cosa. Pero hablemos de eso después de la pausa, José Ignacio. Buenísimo. Por favor, quédense con nosotros, no queremos hacer una revolución en el Estado y que nadie pague impuestos, pero sí hay que pensar, oye, estamos pagando y queremos servicios de calidad. Y ese Estado tiene que responder a ello. Venimos tras la pausa, quédense con nosotros. Asociación de Contribuyentes. Una institución abierta sin fines de lucro que defiende los derechos de los contribuyentes que deben recibir servicio de calidad por sus impuestos. José Ignacio Beteta, presidente de la asociación, está con nosotros. Qué bueno que se han quedado en espacio de gestión, porque estábamos hablando de la formalidad. El otro día veía la formalidad para un bodeguero. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de que fuera formal? Vas a poder acceder a los bancos. Vas a poder acceder a los servicios que el Estado ofrece en determinadas cosas. Eran cosas interesantes, pero para un bodeguero podían ser como menores o marginales en su operación cotidiana, José Ignacio. Sí, de acuerdo. Es una pregunta muy, o sea, te lleva a un dilema, ¿no? Porque ¿cómo convences a alguien de que se vuelva formal? ¿Qué le ofreces a cambio? Así es. Cuando ya tienes 50, 60, 70 años o más viviendo, como hemos conversado, de una manera, en un ecosistema en el cual no necesitas ser formal. El acceso a crédito en algunos espacios puede ser positivo, en otros no. Yo creo que la salida está más por empoderar a los ciudadanos con algo tan sencillo como sentirse propietarios de lo que son y darle valor a eso que poseen. Mira, yo te pongo un ejemplo. Y estuvo en el Congreso y me parece que aprobaron esta ley. El hecho de que una persona mayor, adulta mayor, pueda poner el valor de su casa, ¿no?, como una prenda para recibir una pensión. Una hipoteca inversa. La famosa hipoteca inversa. A veces una idea sensacional, ¿ah? La base de esta ley, ajá, está en tu propiedad vale. Así es. Eso tienen en su ADN, en su génesis, digamos, muy interesante, y hace que la persona valore la propiedad. Porque le das un valor a esa propiedad. Totalmente. Y ahí vienen infinitas posibilidades. Claro. Porque si tú le dices a una persona, sé formal, sé propietario de algo, porque eso vale, y te va a valer de muchas maneras, entonces tú puedes decir, caramba, tengo 100 metros cuadrados, tengo 90, tengo 80 metros cuadrados, tengo 120, esto vale, porque me puede dar acceso a esto, no solamente a créditos, sino efectivamente a servicios, a incentivos, claro, a planes, a pensiones, a lo que sea, del Estado o privados, porque finalmente los servicios públicos, como sabes, vienen del Estado o de los privados también. Entonces, el sentido de propiedad, si es que no lo empoderas, o sea, si es que no lo conviertes en algo que la gente lo valore... Un país de propietarios. Un país de propietarios. Otra vez volvemos a, no, que esto es un sueño, que ok, convengamos en que esto es un camino de mediano, largo y larguísimo plazo. De acuerdo. Pero hay que empezar. Pero ahí vas a encontrarte con algo, y es que el Estado te dice, hay que hacer catastro. Y el catastro es imperfecto, mal medido, traficantes de tierra, terrenos en litigio eternos que nadie resuelve, con un poder judicial que debe resolver y que va a resolver en función a quién ponga más dinero sobre la mesa. Es decir, otra vez el Estado como un estorbo, ¿no es cierto?, para que las cosas ocurran, desde la mirada de la propiedad, por lo menos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí viene un poco la función de sociedad civil, prensa, academia, organizaciones, que nosotros desde nuestra pequeña orilla, digamos, es bueno, el Estado debe entender, y yo creo que no lo entienden porque son servidores públicos, muchos con una vocación de servicio muy, muy fuerte, pero la gran mayoría lamentablemente no entiende que no usan su dinero. Y eso es algo muy importante. O sea, si yo, funcionario público, me veo a mí mismo como un servidor que administra los recursos de un ciudadano, claro, ya para empezar... Y es otro chip. Es otro chip. En segundo lugar, yo, funcionario público, no normo o legislo o creo regulación para defender mis procesos, sino para hacerte más fácil la vida a ti. Eso es otro chip. Ahí tienes otro check que no se cumple. Que no se cumple. Porque al final,
este temor y esta especie de paranoia del funcionario público, y tengo que seguir el proceso de una manera hipercontrolada. Así es. Porque se basan en el proceso y no en el producto. Así es. El producto es el ciudadano contento. Y si me permites la acotación, Sí. mantener el proceso, procedimientos y pasos es también una invitación a la corrupción. Por supuesto. Porque mientras más pasos hay más de dónde morder. Digamos, ¿no? y más discrecional y más amplio es el poder que tiene el funcionario. Exactamente. Y lo tercero, que es de repente un poquito más como en la colita, es el funcionario público que controla, o digamos, la entidad, como la quieres ver, siempre tiene dos posibilidades. Esto es como criar un hijo, ¿no? Voy a usar una metáfora, digamos, que es evidentemente moderada, pero es algo así. O lo castigas antes o lo castigas después. Si tú castigas antes a tu hijo de que haga algo, o tratas de que no lo haga previamente, puede que amarres. Así es. No lo dejes crecer, no sea libre, no se equivoque y por lo tanto se aprenda, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado con nuestro Estado, y pasa mucho en estados latinoamericanos y también un poco ya en los países desarrollados, o sea que se le está pasando la mano, es cargan de regulación todo lo que es pre. Te pongo todas las regulaciones antes de. Y la fiscalización está sujeta a todos estos espacios discrecionales y de corrupción. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha más burocracia al comienzo y una fiscalización absolutamente irracional y o discrecional. Cuando en verdad tú podrías hacer lo contrario, y esa es ya pura voluntad política, porque ya estamos efectivamente conversando de nuestras ideas sobre la vida, digamos, pero si tú agarras y le dices al bodeguero, mira, tú vas a ser formal en 2 pasos, y tú vas a pagar tus impuestos solo haciendo acá clic, y tú vas a registrar a tus trabajadores haciendo acá. Yo te voy a creer, y te voy a creer, pero eso sí, si yo te fiscalizo, y me mientes. y tú me mientes, te voy a agarrar a patadas, entre comillas, ¿no? O sea, de verdad que te voy a caer encima. Pero el previo le das toda la libertad para que el contribuyente ciudadano, empresario, emprendedor sea libre de actuar, pero con la clara disposición de que la fiscalización posterior sí va a ser fuerte y evidentemente sí va a funcionar. De acuerdo. ¿No? Ahora, este tercero que te digo te entiendo. es otro chip que el funcionario y las entidades públicas podrían tener. Nunca lo hemos intentado porque yo creo que falta voluntad política, porque siempre es controlemos, ¿no? Entonces, este control agranda los espacios de corrupción, ¿no? Yo te querría contar un poco lo que hacemos para que tus oyentes sepan y nos conozcan un poco más, porque no hemos hecho muchas veces una campaña o algo de quiénes somos, sino que aparecemos en medios haciendo vocería, hablamos del análisis que hacemos, pero no les contamos a las personas que hacemos, ya en concreto, ¿no? Esta es una asociación de contribuyentes que nace para defender el derecho de los contribuyentes a recibir servicios públicos de calidad, que tiene asociados, tiene un consejo directivo. Estamos armando además un comité de asesores de personas que han trabajado en el Estado, que han trabajado también en el sector privado, abierto, ¿no? Es una sociedad abierta. Y lo que hacemos son 3 cosas. En primer lugar, analizamos, hacemos investigación. Claro. Investigación en políticas públicas. Claro. No abarcamos todo el Estado, es muy difícil abarcarlo, tenemos líneas, principalmente vemos temas de impuestos, evidentemente, por nuestra identidad, temas de salud, que nos parece muy importante, infraestructura y la transparencia de acceso a la información. Son las 4 líneas de trabajo que tenemos. Y después de analizar e investigar, lo que hacemos es tratamos de articularnos con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, trabajamos con asociaciones de pacientes, trabajamos con asociaciones de pequeños empresarios, también a veces trabajamos con gremios, ¿sí? Y, en tercer lugar, comunicamos los hallazgos de lo que hacemos, tratando siempre mucho de mantener, y cada vez más además, un fuerte sentido de independencia y de ética y de transparencia en las cosas que hacemos. Porque claro, nosotros recibimos un financiamiento que a veces viene de fundaciones internacionales o a veces también viene del sector privado nacional. Entiendo. Pero que lo que hacen es financian programas, o sea, financian una línea de acción. Yo financio tu programa de salud, infraestructura, ¿no? Entonces te cuento todo esto porque sí es importante que sepan que existimos para que nos llamen. O sea, nosotros lo que estamos tratando de hacer hace varios meses, y te lo cuento para que tú lo tengas también en la cabeza, es, tenemos un programita, entre comillas, una iniciativa que se llama Aló Contribuyente. Yeah. Y la acabamos de fundar, digamos, y vamos a empezar a aparecer en algunos medios digitales, ¿no? con una línea, con una iniciativa un poco más formal. Y tenemos una línea para eso, que ahora te doy el número, para que la gente llame.
seas un pequeño empresario, seas un ciudadano de a pie, seas un periodista, profesor, digamos, en general, llames y nos cuentes, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en tu relación con el Estado y si el Estado está de alguna manera, obviamente, abusando de algo o traicionándote, digamos, o abusando de algún derecho, etcétera, etcétera. Porque nosotros somos algo así como una defensoría desde la ciudadanía del contribuyente frente al Estado. No con la idea de pelearnos con el Estado, pero sí con la idea de decirle al Estado, mira, en todas estas cosas que hemos conversado ahora, tú tienes estas oportunidades de mejora, hemos hecho análisis, queremos que implementes estas reformas. Queda en tus manos hacerlo, pero te lo estamos diciendo desde la ciudadanía. Claro. Entonces, digamos, hay que recibir las llamadas. Las llamadas de la gente son muy importantes para nosotros. Eso te iba a decir, son llamadas que van a nutrir esa información que luego se le puede trasladar al funcionario para la toma de decisiones. Exactamente. Y son experiencias que pueden ser experiencias locales. Por ejemplo, hace una semana nos llamó y nos escribió un señor que se llama Allison, que está en Caral, vive muy cerca de las ruinas de Caral. 21 meses y no se construye una carretera, una pista que cruza varios campos agrícolas y zonas residenciales en esta área, por el tema de la reconstrucción con cambios, que está absolutamente paralizado en esta zona. Nadie se da cuenta, porque está un poco atrás de Caral, medio invisible, claro. 21 meses y la carretera no se construye. Él le ha ido a la Defensoría, al gobierno regional, nadie le hace caso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos agarrado, hemos analizado su caso, lo hemos posteado evidentemente en redes, hemos hecho un poco de vocería por él en redes sociales, pero además estamos haciendo una pequeña labor, digamos, de incidencia, y a las autoridades que no le han respondido, vamos a llegar con documentos y le vamos a decir, oye, mira, este señor nos está diciendo esto, tú no estás haciendo tu tarea, hazlo, porque si no, vamos a seguirte fastidiando y vamos a hacer que el caso se vuelva más público, lo cual tú sabes que a veces los políticos y los funcionarios escuchan. Entonces, pero ahí necesitas a funcionarios que estén dispuestos a escuchar a la sociedad civil. Poco a poco, pero sí, yo creo que, como tú bien dices, la experiencia del ciudadano de a pie, del empresario en general, nutre nuestra labor, porque al final esos son los problemas que nosotros tenemos que atender. Los pequeños, los de la vida cotidiana, y también obviamente los medianos, los más grandes, que es un poco lo que hemos conversado ahora, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que la ciudadanía tenga participación en la política. Esto es participar de la política. No tienes que ser un partido político, no tienes que ser, digamos, ni congresista ni funcionario, pero participar de la política es preocuparte por ese contrato que tú tienes con el Estado. Totalmente. Y hacerlo valer. Totalmente. Servicios públicos, para terminar, José Ignacio, porque el tiempo me gana. Puedo entender que en los 80, en la lógica de la hiperinflación, la violencia, el Estado fuese un Estado pobre con poco dinero. Pero el Estado peruano del 2018 es 6 veces más grande que ese Estado, recauda más, tiene dinero. Sin embargo, la situación es que ahora no sabemos qué hacer con ese dinero. Sí. ¿Qué reflexión te genera toda esa bolsa de dinero que está ahí esperando que se actúe y el Estado lentamente? Digamos, el último ejemplo que he tenido es que la línea 2 del metro va a estar en el 2024. Ya no lo voy a necesitar, José Ignacio. Probablemente seré un hombre de más de 50 años que no me voy a mover en metro, probablemente. Ya, ¿para qué lo necesito? Sí, mira, número uno, te quedas corto con la estadística del Estado peruano. En el año 99... el presupuesto, 99, 2000, por ahí, era más o menos de 20.000 o 25.000 Así es, millones. Ahora es de 160.000 millones. O sea, solamente del 2000 al 2018 ya creció. Esos 6 que te decía, claro. Entonces en el 80 era tranquilamente 20 veces más chiquito. Yo creo que se está perdiendo tranquilamente entre un 10, prudentemente un 10% o 12% de todo el dinero que esté en ese presupuesto se va a cualquier lado. Y solamente en la corrupción te dicen que es un 3%, en ineficiencias puede ser otro 5%, por ahí. Mi estimado humilde es un 12% se va a cualquier lado. O sea, más o menos 20.000 millones de soles o 15.000 no se gastan o se van a cualquier lado. Ejemplo, tema número 2. Medicamentos, por ejemplo, el tema de salud. Este año es el año en que históricamente el MINSA ha recibido más plata para comprar medicamentos. 700 millones de soles. ¿Sabes cuánto ha ejecutado a agosto? 23%. Entonces, en los primeros 8 meses del año, ¿sí? No ha ejecutado ni siquiera la cuarta parte. Pudiendo tener farmacias donde la gente puede encontrar medicinas a mejor precio, digamos. Pudiendo hacer que la tecnología funcione en la logística y los medicamentos se repartan a las vecinas y a las farmacias y a las boticas. Así es. Y la gente no tenga que ir al hospital. O sea, con esa plata podés hacer todo un software gigantesco.
y 10 software gigantescos para hacer que el sistema de evaluación, compra y distribución de medicamentos funcione. Y la plata está ahí botada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas? Va a decir, ya no la usas, me la llevo. Claro, al final de año me la llevo, claro. Y el próximo año le volverán a ajustar el presupuesto y como no se gastó 700, se lo van a bajar. Y tú ves en los hospitales del Estado y en los establecimientos de salud del Estado como la gente no tiene medicamentos, sean de alto costo o sean de medicinas prevalentes. O sea, no hay medicinas para casi nada. Entonces yo creo que esa ineficiencia en el gasto de la que hablas, esa tremenda negligencia en el gasto, es algo que genera mucho malestar y resentimiento en la gente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces ahora nosotros nos quejamos de que si este político, si esta político, si este y el otro. Esos son las luces de bengala. La pelea es otra. La pelea está en la estructura, en el organismo. En el organismo, ¿no? Sí, es complicado. O sea, yo sí creo que hay que echar mucho el ojo en eso, ¿no? José Ignacio, el tiempo me ha quedado corto. Quiero comprometerte para que te vengas en otro momento a seguir conversando, para que nos cuentes un poquito quizás los resultados de la campaña de Aló Contribuyente. Sí. A ver qué cosas obtuvieron, qué cosas contó la gente, digamos, ¿no? ¿Te puedo dar el número de teléfono por para que lo escuchen? Por favor, adelante. Cualquier duda, consulta, cuestionamiento, crítica a su autoridad local competente o por algún tema que ustedes crean que el Estado funciona mal, por favor llamen al 975 25 8685. 975 25 8685. Y va a haber una persona que además es un abogado. Es una máquina. No es una máquina, es un abogado. Perfecto. Que va a estar ahí atendiendo las llamadas y analizando si el caso es un caso de interés público que requiere ser atendido. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. José Ignacio, nuevamente, gracias. Gracias por haber venido y gracias por este esfuerzo de asociación de contribuyentes. Tiempo cumplido. Nos encontramos la próxima semana aquí en su casa, en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.